Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 335. Entrando a la casa Black. MMHH, también podríamos hacerlo aquí mismo, digo, creo que tengo derecho a vengarme, follando en cada habitación de esta casa, dijo Andrómeda con una sonrisa burlona, ocultando mal el hecho de que la idea de profanar la vieja mansión que la repudió la excitaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Primero terminemos lo que vinimos a hacer, le respondí, aunque mi mano seguía en su trasero. ¿Sabes cómo entrar? ¿No hay que hacerlo por la fuerza? Puedo intentarlo. No volví desde que me escapé, no sé si bloquearon mi acceso, dijo con un dejo de desconfianza. Le hice un gesto para que lo intentara de todas llenas. Si no funcionaba, tenía recursos de sobra para forzar la entrada. Incluso podría llamar a Elisa y que con su poder divino nos abriera paso sin más. Andrómeda se adelantó despacio, con la varita baja, haciendo un leve movimiento con la muñeca. Frente a nosotros, el edificio normal comenzó a cambiar, revelando por un instante el número 13, oculto entre el 12 y el 14. Vaya, ¿lo lograste? Quizás tu familia no te ha repudiado del todo, dije, colocándome a su lado. Es solo una ilusión. Hacer aparecer la puerta es una cosa, que te dejen entrar es otra, respondió, desinflando de inmediato cualquier esperanza. Entonces apuntó su varita hacia la puerta pero no pasó nada. Su expresión se volvió triste, aunque no del todo sorprendida. Parecía que ya lo esperaba. No pongas esa cara, ya verás cómo te van a querer, con un poco de mi ayuda, le dije mientras tomaba su mano con firmeza. Primero necesitamos entrar para que eso pase, murmuró con sarcasmo. Eso puede ser más fácil de lo que piensas, ¿siguen teniendo elfos domésticos aquí? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Deberían, contestó sin estar del todo segura. Perfecto, déjamelo a mí. Red había pasado bastante tiempo con los elfos domésticos, aprendiendo mucho sobre ellos y sobre las familias que los poseen. Lancé unos cuantos hechizos silenciadores a nuestro alrededor y cerré los ojos, concentrándome. Al abrirlos, liberé mi aura mágica con toda su intensidad. No era una aura específica, sino una mezcla brutal de poder natural, habilidades y magia de sangre. Tan densa era que incluso Andrómeda, a quien intencionalmente excluí del efecto directo, sintió un estremecimiento por todo el cuerpo. Se le erizó la piel. Los muggles de la zona, en cambio, no tuvieron tanta suerte. Algunos se sintieron incómodos, otros mareados, y más de uno terminó desmayado sin saber por qué. Hacedos presentes, siervos de la casa Black. Troné con una voz más grave que la habitual, cargada de intención. Yo, el brujo sanguinario, anuncio mi presencia. Exijo que se me abra esta puerta para una audiencia con los ancestros de la noble y más antigua casa Black. Andrómeda me miró con una mezcla de sorpresa y duda, sin tiempo siquiera para preguntar qué demonios estaba haciendo. La puerta se abrió con un crujido, dejando ver a un elfo doméstico muy viejo, temblando con la cabeza gacha. Saludos, distinguido invitado, murmuró Creacher con la voz quebrada. Creacher le da la bienvenida en nombre de la familia Black. No era un aura cualquiera la que emití. Era la esencia de un linaje mágico tan puro como el que ostentaba Andra actualmente. Esa potencia, intrínsecamente ligada a su origen genético, bastaba para que los elfos la sintieran, la temieran y la respetaran con una intensidad casi innata. Saludos, elfo, dije con firmeza, sin altanería, pero tampoco con deferencia. Solicito audiencia con vuestro amo. A mi lado se encuentra una de los vuestros, garante de mi causa. Espero que se nos conceda la entrada. Creacher, aún con la cabeza gacha, alzó levemente la vista hacia Andrómeda. Al principio pareció reconocerla con el título que alguna vez le correspondió pero luego su expresión se torció. La traidora de sangre. Exclamó con una mezcla de repulsión y sorpresa. Apenas pronunció esas palabras, un peso invisible cayó sobre él. Una presión silenciosa, pero abrumadora, lo hizo temblar. Mi mirada, fría y severa, se clavó en su cuerpo. Creacher enmudeció de inmediato, sintiendo el filo de mis expectativas sobre su lengua.
Estimado señor, y esta dama ha sido expulsada de la familia Black y no puede hablar en su nombre, balbuceó finalmente, con un tono vacilante, midiendo cada palabra. Ve y consúltalo con Walburga, ordené con un tono más áspero. No hagas que perdamos tiempo. Esta audiencia es tan importante para mí y como para la noble casa Black. El elfo asintió apresuradamente, desapareciendo con un leve chasquido. A mi lado, Andrómeda me observaba con algo más que sorpresa. Había una mezcla de contemplación y nostalgia en sus ojos. Como si, por un instante, aquella aura, ese tono de mando, esa vieja casa y la hubieran llevado de regreso a su infancia. Al tiempo en que aún no había manchado la nobleza de su apellido. Sentí su mirada, y sin perder la oportunidad, le dediqué una sonrisa suave, rompiendo por completo el personaje que había adoptado. Ella soltó una risa baja. Poco después, la puerta volvió a abrirse. Creacher nos recibió con una reverencia temblorosa, haciéndose a un lado para dejarnos pasar. El interior de la casa era lúgubre, silencioso. Creacher parecía mantenerla en pie como podía, pero la ausencia de vida hacía que toda la mansión emanara una sensación de abandono inevitable. Nos condujo hasta un salón oscuro, dominado por un enorme retrato. En él, la figura de una mujer nos observaba con dureza. Sus ojos se fijaron en nosotros con juicio inmediato. Así que tú eres quien exige audiencia con la casa Black y traes contigo a esta desgracia de mi sangre, y escupió la mujer en el retrato, su voz cargada de desprecio, sin atisbo de respeto ni prudencia. Como si no tuviera nada que temer y ni nada que perder. Así es, señora Walburga, respondí con calma. Estos somos. ¿Pero no le parece imprudente despreciar tanto a Andrómeda? Después de todo, es su sangre. Es una Black. Insultarla no es, en cierta forma, insultar a su propia familia. Lo que haga mi familia no es de tu incumbencia, buzó. Y esa basura que alguna vez llevó nuestro apellido no merece ni compasión ni defensa. Es un placer volver a verte, tía Walburga, dijo Andrómeda con un suspiro, dejando que el recuerdo del pasado se colara por un instante en su voz. Los cuadros siempre tenían esa cualidad inquietante de mantener congelado el tiempo, como si los viejos fantasmas nunca hubieran partido del todo. No me hables, escoria, espetó Walburga sin miramientos. Solo quería ver qué clase de necio osaba exigir audiencia en esta casa, pero veo que ni siquiera eso valió mi tiempo. Creacher, échalos. Alto ahí, señora Black. Creo que se está precipitando, intervine con calma, liberando una vez más mi aura, deteniendo al elfo en seco. Creacher se quedó paralizado, temblando ligeramente. El peso de mi presencia era demasiado para su obediencia ciega. ¿Cómo puede llamar escoria a esta mujer? ¿Acaso no es una Black? ¿No pertenece ella a la más noble y antigua casa mágica de Gran Bretaña? Pregunté, con una voz suave pero firme, guiando la conversación con la astucia de quien mueve las piezas de un tablero. Walburga frunció el ceño al ver la reacción de Creacher, congelado por el miedo. Pero su orgullo estaba demasiado enraizado como para mostrar debilidad. Aún con la casa en ruinas, aún con su linaje mermado, no pensaba ceder un palmo. Esa mujer dejó de ser parte de la familia al día que se casó con ese sangre sucia, escupió las últimas palabras como si fueran veneno. Sangre sucia, repetí con aparente pesar. No creo que sea apropiado hablar tan mal de los muertos. Andrómeda apretó el brazo con fuerza, tratando de conservar la compostura. Ya habíamos hablado de esto, sabía por dónde irían las cosas, pero aún así no era sencillo. ¿Está muerto?, preguntó Walburga con sorpresa. La expresión de su sobrina no dejó lugar a dudas. Por primera vez, una grieta se abrió en su fachada de desprecio. Entonces, ahora que enviudaste, ¿planeas arrastrarte de vuelta, mendigando clemencia?, dijo con tono cortante, pero el odio en su voz había disminuido, apenas un 1%, pero era algo. Permítame terminar, dije, con ese tono ambiguo entre confesión y narración que oculta más de lo que revela. Sí, fue una desgracia que Ted Tonks, hijo de Mugles y esposo de su sobrino, muriera, por mi culpa. ¿Tú lo mataste?, preguntó Walburga, y por primera vez su voz no sonaba a juicio, sino a genuina curiosidad. Aquello se estaba volviendo demasiado complejo incluso para ella. Su sobrina repudiada, ahora viuda, regresaba acompañada por el supuesto asesino de su marido y un hombre que hablaba como los nobles que ella recordaba. Sí y no, digamos que su sobrina nieta y yo hicimos ciertas cosas, que llevaron a otras cosas, que desembocaron en la desafortunada muerte del difunto Ted Tonks, que en paz descanse. Pero esa es una historia larga, y complicada.
Como los asuntos que venimos a tratar con usted, dije con una sonrisa tranquila, confiado en cada palabra. Walburga nos observó en silencio unos segundos. Más que a mí, evaluaba la reacción de Andrómeda, que claramente me dejaba el protagonismo de la conversación. Finalmente, la mujer del retrato suspiró con hastío y giró levemente el rostro. Creacher, prepara algo de té para nuestros invitados, ordenó, con un dejo de resignación, pero también de interés. A sus órdenes, mi señora, respondió el elfo con entusiasmo, desapareciendo de inmediato. Hacía mucho que no recibía una tarea tan formal, y el ambiente empezaba a parecerse al de las reuniones de antaño, cuando la casa aún tenía vida y poder. Si no le molesta, señora Black, creo que sería más apropiado que viniera a hablarle en persona, y también más respetuoso si me presentara con mi verdadero aspecto, añadí, con una sonrisa cortés, mirando al retrato. Walburga alzó una ceja, intrigada. Pero su expresión pasó de la desconfianza al desconcierto cuando vio cómo el cuerpo de Tenebrius se deshacía en un charco de sangre oscura, que pronto se disipó como niebla sobre el suelo. Intercambió una mirada con Andrómeda, quien no reaccionó en absoluto, como si aquel espectáculo fuera rutina. Eso, más que tranquilizarla, despertó por primera vez un atisbo de verdadera cautela en la señora Black. A los pocos segundos, unos pasos resonaron por el pasillo. Entré por el arco de la puerta con calma, sin prisa, y me detuve frente al retrato. Hice una reverencia algo exagerada, por puro efecto teatral. Permítame presentarme formalmente, señora Black. Puede llamarme Red, dije con una media sonrisa. ¿Cómo? La pregunta escapó de sus labios casi sin querer, especialmente al notar mi estatura y algunos rasgos faciales que delataban mi juventud. Se contuvo, sin embargo, y reformuló. ¿Por qué no habías venido así en primer lugar? Lo lamento, señora, pero tengo demasiados asuntos que atender y necesito estar en muchos sitios a la vez, respondí, sin dar más detalles. Pero sus ojos se entrecerraron, con el brillo de quien olfatea algo interesante. Ah, por cierto, añadí, como si fuera una anécdota trivial, me tomé la libertad de inutilizar temporalmente el retrato de Phineas Nigerius Black. Disculpe la descortesía, pero no deseo que el director Dumbledore se entere de lo que vamos a discutir hoy. Walburga me miró fijamente. Ya no había desprecio en sus ojos, sino escrutinio. Si antes nos observaba con altivez, ahora lo hacía con genuina atención. No era un cualquiera el que había cruzado la puerta de Grimmauld Place. Y si bien la mayoría de los Black podían haber reaccionado con furia ante el sabotaje de un retrato familiar, ella pareció tomarlo como un gesto de sensatez. No había necesidad de decir cuánto resentimiento guardaba hacia Dumbledore. Que alguien tuviera la audacia y la razón de apartarlo del asunto, solo elevaba su percepción sobre mí. Bien, ¿de qué quieres hablar, señor Red? Preguntó finalmente, más interesada que a la defensiva. Su mente ya trabajaba en intentar descifrar si Andrómeda formaba parte activa de lo que estaba por venir, o si solo había sido un medio para hacerme pasar por esa puerta. Sabía que la familia ya no tenía mucho que ofrecer, al menos no a simple vista. Pero había tesoros ocultos, secretos bien guardados, y la idea de que alguien pudiera conocerlos la inquietaba. Bueno, creo que lo mejor será presentarle adecuadamente la situación, y también quién soy, dije mientras me dejaba caer con total comodidad en un sillón, como si me encontrara en casa. Andrómeda me siguió y se sentó suavemente en el apoyabrazos, tranquila. Comencemos con esto. Capítulo 336. Debatiendo con Walburga. Soy la actual pareja de Mimadora Tonks, hija de Andrómeda. Curso mi segundo año en Hogwarts. Soy sangre pura, nacido de la familia Weasley y del linaje Prewed por parte de mi madre, comencé a relatar con voz firme. No me extendí demasiado, pero resumí lo esencial. Cómo, con cierta astucia, logré que Dumbledore me permitiera participar en un programa de séptimo año. Cómo trabajé con Tonks como auror temporal. Nuestras misiones, nuestras condecoraciones con la Orden de Merlín y, por supuesto, el asesinato de Ted a manos de nuestros enemigos. Un poco de todo, adornado lo justo, sin llegar a mentir. Walburga hizo una mueca de desprecio en ciertos pasajes, pero era claro que había captado su atención. La historia le interesaba, aunque no lo admitiera. Más que nada, por mi linaje, por la muerte de Ted y por lo que había logrado fuera de Hogwarts. Y incluso una basura como tú pudo tener una buena hija, comentó con desdén hacia Andrómeda. Gracias, replicó Andrómeda con sarcasmo, rogando los ojos. Ya esperaba algo así, por lo que ni siquiera se molestó en decir más.
Pero no creo que hayas venido solo a presumir, continuó Walburga, aunque en el fondo parecía disfrutar lo que escuchaba. Que la rama exiliada de los Black aún produjera individuos capaces le resultaba, cuando menos, reconfortante. Desde luego que no. He venido a restablecer relaciones familiares. Creo cumplir con todos sus requisitos y no es así, señora Black. Dije, esbozando una sonrisa mientras abría los brazos con teatralidad. ¿Requisitos, murmuró con una sonrisa seca, como si no supiera de qué hablaba. Buen linaje, la personalidad adecuada y logros y reconocimiento. ¿No es ese el tipo de persona con el que soñarían que se casaran las damas Black? Comenté con tono casual. ¿No eso exactamente lo que querrían para su familia y en lo que Andrómeda les falló? Puse comillas en eso último. Tu lógica es endeble en varios puntos, espetó. No intentes jugar conmigo. No soy una ingenua adolescente asas con las que sueles tratar en Hogwarts. Dígame entonces, ¿y en qué he fallado? Pregunté con una sonrisa. Para empezar, aunque los Weasley fueron nobles en el pasado, no puedes ocultarme su decadencia actual, dijo con frialdad. ¿Decadencia o simplemente una caída previa al resurgir? Somos 8 hijos, 7 hombres y una mujer. Si todos lograran casarse con familias influyentes, ¿y no significaría eso un resurgimiento, con alianzas y herencias suficientes para elevar nuestra posición? Reí con sorna. No me harías creer que han caído tan bajo si fueran realmente inteligentes, bufó. Las caídas de una familia no siempre se deben a la falta de inteligencia, repliqué, entrecerrando los ojos. A veces es solo mala suerte. ¿No fue ese el caso de los Black también? Además, incluso si mi familia fuera torpe, yo al menos no lo soy. Y por eso, no puede decirme que me equivoco. ¿Tienes algo? Sí, pero no tanto como crees, replicó, ladeando la cabeza. Esos logros de los que te jactas fueron obtenidos bajo otra identidad. Y lo más grave, sigues refiriéndote a la hija de esa traidora como parte de la familia Black. Solo con eso, tu discurso se invalida. Como si importara qué nombre usé, y resoplé, ahora poniendo yo los ojos en blanco. Podría volver a usarlo si fuera necesario. Y en cuanto al otro, ¿y acaso no he venido precisamente a resolver eso? Como si no lo supiera, Walburga me miró con desprecio. Algo que esperaría de un verdadero Slytherin, pero no esperes llevarte nada de aquí. Te irás con las manos vacías. Dijo perdiendo el interés en mí. ¿Por qué tan brusca? Pregunté con fingida inocencia. No hace falta que actúes. Sé perfectamente a qué has venido, respondió Walburga, entrecerrando los ojos. Solo quieres que reincorporemos a esa niña para poder devorar a la familia Black. Resopló con desdén, aunque su tono tenía un matiz de resignación. Debo admitir que, si eres quien dices ser, habrías sido un yerno excepcional, pero no seré yo quien entregue nuestra herencia a los lobos. Creo que está imaginando demasiado, repliqué, con un dejo de gravedad. No tengo intención de asimilar a la familia Black. Todo lo contrario. Me importa mucho esta familia, porque de aquí proviene la mujer que amo. No quiero devorarla y quiero revitalizarla, ayudarla a resurgir. Dije las palabras con tono sereno, casi cálido. Pero a sus ojos, cualquier muestra de empatía era sospechosa. HMMI, decías ser listo, se burló. Su mirada era penetrante, como si buscara leer más allá de mis palabras. Aunque lo que propones pueda ser noble, lo cierto es que devorar a la familia sería la opción más astuta. Es lo que esperaría de alguien que se presenta como tú. Se inclinó ligeramente hacia adelante, interesada. Pero te escucho, y si no planeas absorberla, ¿cómo piensas restaurar a la familia Black? Fácil, respondí con convicción. Tal como usted misma ha supuesto, reincorporando a sus descendientes más capaces. Dimmadora no solo es una bruja talentosa, curtida y firme en sus convicciones, y también tendría todo mi apoyo. No mencioné sus defectos. Ante Walburga, era la encarnación del linaje que debía renacer. ¿Acaso no es sabio querer restaurar un campo con una buena semilla? Sí, claro, y dijo con sarcasmo. Y que sus hijos solo sepan que una vez pertenecieron a los Black, sin haber hecho jamás nada para honrar el apellido. Habló con rabia, pero su tono pronto cambió. Una pausa reflexiva se impuso antes de su propuesta. Aunque quizás sí se pueda llegar a un acuerdo. Si establecemos, por contrato, que vuestros hijos lleven el apellido Black, y Walburga había entrado por completo en modo de negociación. En realidad, sin que yo dijera mucho más, ya había llegado a esa conclusión por su cuenta. Para ella, la sangre era todo, y aunque Andrómeda había fracasado como hija, Dimmadora parecía estar redimiendo a su rama familiar.
La situación actual del linaje era precaria, y esta oportunidad era quizá la última pieza que le permitiría resurgir. Reincorporar a Tonks no suponía una transgresión grave. Ya había precedentes de hijos enmendando los errores de sus padres. Si lograba devolverle el apellido Black y si nuestros hijos lo llevaban con orgullo, y entonces tal vez seríamos el milagro que esta familia estaba esperando. No, lo siento, pero los hijos de Mimadora llevarán el apellido Tonks. Eso ya está decidido, negué de inmediato, cortando su propuesta sin titubeos. ¿Qué? Exclamó el retrato, entre perpleja y furiosa. Luego soltó un sonido de absoluto desprecio. Y yo que empezaba a pensar que tenías cerebro y eres otro loco más. Fue una promesa, respondí con calma. Lo lamento, pero en realidad nunca planeé que Tonks revitalizara a la familia Black de esa fiesta. Su papel sería y más bien simbólico. Una figura digna, que represente la grandeza perdida del linaje. Mi plan va por otro camino. ¿Y qué esperas entonces? ¿Adoptar niños y ponerles el apellido Black? Espetó con fastidio. Ya no quiero escucharte. Vete. Váyanse los dos. Su frustración era evidente. El apellido del hijo de Mugles solo le provocaba arcadas, y que lo llevaran los descendientes Black lo hacía peor. El sueño que apenas empezaba a acariciar se desmoronaba frente a sus ojos. Ya ni siquiera parecía interesada en reincorporar a Tonks, aunque fuera útil para el árbol genealógico. Un momento, no sea impaciente, dije sin moverme del sillón. Mi intención sigue siendo clara. Crear nuevos herederos con sangre y apellido Black. ¿Acaso esperas encontrar a otra Black de sangre pura? Bufó con burla amarga. Inténtalo, si quieres. No es como si no lo hubiéramos intentado antes. Lo que queda son ramas lejanas, líneas diluidas que ni siquiera conservan el apellido. Y claro, todos estarían encantados de cambiarse el nombre por una herencia, como tú, pero ninguno tiene la cercanía suficiente para merecerlo. Sería regalarle nuestra historia a otra familia. Ya le dije que no quiero la herencia de los Black, respondí, rodando los ojos. Tengo mis propias riquezas. Comparadas con las mías, las suyas son inmodestas. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué tanto interés en salvar la familia? Replicó, ahora con el enojo más evidente que nunca, y bueno, más que nunca no. Nunca lo disimuló, en realidad. Por lo mismo que todos ustedes hicieron lo que hicieron, respondí con una media sonrisa. Para proteger y fortalecer a las personas que amo. Para consolidar mi familia. Exactamente como usted, señora Black. Ella no respondió. Y entonces, decidí ser más claro. Más directo. Y por cierto, ya tengo a una Black de sangre pura dispuesta a tener descendencia que lleve el apellido Black. Red Walburga se quedó inmóvil. La sorpresa congeló su rostro por un instante. Luego, entrecerró los ojos, alzando una ceja con escepticismo. Me examinó en silencio, buscando alguna fisura, algún atisbo de mentira, pero mi mirada era firme, limpia, imperturbable. Ella no quería seguir con esto, no quería abrir más puertas, pero también sabía que esta podría ser su última oportunidad. Así que, aunque no lo admitiera, decidió escucharme una vez más, con una súplica silenciosa en su interior. Que no estuviera mintiendo. ¿Quién? Preguntó al fin, con voz dura. ¿Cómo puedes asegurarme que es una Black de sangre pura? Creo que omití una parte en mi presentación, respondí, cambiando el tono a uno más juguetón. Permítame rehacerla. Me acomodé en el sillón, y con una sonrisa maliciosa añadí. Soy Red Weasley. Segundo año en Hogwarts. Pareja de Mimadora Tonks y también de esta belleza que usted llama sobrina. Mientras hablaba, deslicé mi mano por la cadera de Andrómeda y le di un suave apretón en el trasero. Ella enrojeció levemente, contenida, pero no se apartó. Su vergüenza era evidente, pero se mantuvo firme. Los ojos entrecerrados de Walburga se abrieron de par en par, desbordando confusión. Por un momento pareció que no había oído bien. ¿Qué? Fue todo lo que alcanzó a balbucear, como si su mente se negara a procesar lo evidente. Pero la escena delante de ella no dejaba lugar a dudas. ¿Necesita una explicación más clara? Dije con suavidad, mientras me incorporaba y atraía a Andrómeda hacia mí. Nos besamos. No fue un beso largo, ni especialmente apasionado. Fue justo lo necesario. Una muestra clara y contundente de nuestra relación. Una confirmación silenciosa pero devastadora. Aunque Andrómeda se sonrojó aún más, tal vez por hacer eso frente al retrato de su tía, no se apartó.
Mi mano, por supuesto, nunca abandonó su lugar en su trasero. No esperaba que pudieras caer tan bajo, dijo Walburga con veneno en la voz, dirigiendo su mirada a Andrómeda como si viera a un insecto. ¿Cómo alguien que alguna vez llevó con orgullo el apellido Black pudo terminar así? Digamos que él es tan excepcional y que no pude resistirme, respondió Andrómeda, sonriendo mientras pasaba los dedos por mi cabello con afecto. Repugnante, y escupió Walburga, ya casi girando en su marco para desaparecer a otra parte de la casa. Fuera de mi vista. Lo dice como si la familia Black no tuviera su cuota de perversiones a lo largo de su historia, dije con una sonrisa, agitando mi varita con sutileza. Un encantamiento selló el cuadro, impidiéndole huir. ¿Planeas retenerme aquí para jactarte de cómo llevaste a la cama de 2 traidoras de sangre? Preguntó con un tono helado, aunque su amenaza era inútil. Que un mendigo recoja basura no es digno de admiración, añadió con desprecio, como si su insulto me rebajara. No me malinterprete, dije, aún sonriendo con despreocupación. No vine a jactarme, y aunque bien podría. Capítulo 337. Cerrando las negociaciones. Di un paso hacia el centro de la sala y hablé con calma, como quien enumera una lista trivial. Podría presumir todo eso, claro, y como también el hecho de contar con el amor y la devoción de la heredera Parkinson y de la heredera Bulstrode y de la heredera Graham Gracie, aunque no sea una casa particularmente prominente, también de una hija de la familia Farley, quien hace poco dio a luz a nuestra pequeña y adorable Ruby Farley. La expresión de Walburga se quebró por un instante. Una mezcla exacta de incredulidad y consternación. Y eso sin contar, continué, que, sin exagerar, soy uno de los magos más prometedores de esta era. Poseo un territorio más extenso que el de la mayoría de las familias mágicas actuales. Mis recursos hacen que la herencia Black me resulte irrelevante. Dirijo lo que posiblemente sea la red de producción mágica más eficiente del mundo. Ya tengo cierto fructuoso negocio consolidado en Inglaterra y Francia, y estoy en proceso de expansión hacia Alemania, España, Brasil y varios países asiáticos. Hice una pausa. El aire mismo pareció detenerse. Y, además, poseo una magia de linaje única. Con un gesto de mi mano, la sangre se alzó a mi alrededor. Olas caóticas danzaron por el salón, vibrantes, indomables y pero perfectamente contenidas. No tocaron ni un solo objeto. Fue una demostración de poder absoluto con precisión quirúrgica y es hereditaria. Aunque no exactamente como la manifiesto yo. En la pequeña Ruby, por ejemplo, se presenta como regeneración acelerada, una resistencia mágica notable, y una constitución física superior. Pero aún es pequeña y lo que pueda despertar con el tiempo, es un misterio lleno de potencial. El silencio cayó como un manto pesado. Walburga no sabía qué decir. Cada una de mis palabras parecía demasiado improbable para ser cierta, y pero la forma en que las decía, la seguridad con que me movía, la confianza que emanaba y no le daban margen a la duda. Yo no mentía. No lo necesitaba. Entonces, y añadí al fin, con una sonrisa afilada, ¿podemos hablar de negocios? Tengo más cartas a mi favor de las que imagina. De hecho, planeo sacar de Azkaban a su otra querida sobrina para ayudarnos, y aunque, claro, habría que anular su infructuoso matrimonio con la familia Lestrange. Unirse al Señor Oscuro no le trajo más que dolor, cadenas y locura, y a diferencia del matrimonio de Andrómeda, que, a pesar del escándalo, dio frutos excepcionales, lancé una mirada cómplice a Andrómeda, con un gesto travieso. Ella, por primera vez, pareció genuinamente sorprendida. De todo lo que había dicho, y eso era lo único que no le había compartido aún. ¿Qué piensa? Pregunté, volviendo la vista hacia el retrato, al notar cómo Walburga me observaba con una mezcla de sospecha y furia. Siempre hablas de mujeres, y espetó con frialdad, tratando de ocultar la duda que comenzaba a calarle por dentro. Como si no supieras que tengo hijos. Como si su existencia fuera irrelevante. No podía negar el impacto que le causaban mis palabras, pero se aferraba a lo poco que le quedaba. La imagen de sus hijos como último argumento. Era su escudo y su única defensa, señora, respondí sin suavidad, con un tono que rozó la irreverencia. Sabe perfectamente cuál es la situación de sus hijos. Me ofrecería a liberar a Sirius también, pero él logrará hacerlo por sus propios medios. Y en cuanto a Regulus y Creature, debió dejarle claro que Ellie no va a volver. Mi voz se endureció en la última frase. El rostro de Walburga se tensó. Una tormenta se dibujó en su mirada. Furiosa. Dolida. Humana. Mencionar a Regulus fue como apretar una herida abierta que nunca cerró. Y yo lo sabía. Pero esto ya no era solo una conversación.
Solo espera que todo te explote en la cara cuando esas familias se enteren. Escupió Walburga con odio, sus palabras impregnadas de desprecio. O cuando la estupidez de esas niñas se disipe al crecer, y señora Black respondía avanzando hasta quedar frente a su retrato, la que está siendo necia es usted. Mi voz ya no tenía rastros de cortesía. ¿Cree que esto es un juego? ¿Cree que soy un aficionado, un encantador de serpientes que seduce niñas sin rumbo? ¿Me escuchó? Dije que tuve una hija con la heredera Farley. ¿Le parece poco? Está loca por mí. Y yo por ella. ¿De verdad cree que las demás, que son más jóvenes, podrían resistirse si una mujer como ella cayó rendida? Mi tono descendió, volviéndose más grave, más peligroso. ¿Cree que sus familias pueden impedirlo? Mis auras se desataron, acompañadas de otras habilidades. Se materializaron, distorsionando el aire a mi alrededor y mi propia imagen a la vista de los demás, mucho más magnificando que el efecto de mi primera entrada. Mi voz retumbó, perforando lo físico para atacar directamente el alma de todos los presentes. Para ellos, mi figura parecía cubierta por un aura roja y negra, errática y peligrosa. Tenían la sensación de que tentáculos agresivos azotaban el aire a mi alrededor, listos para aniquilarlos. Una boca llena de dientes y un vacío negro en su interior se formaron, junto a unos ojos que eran solo una luz roja brillante. Mi aspecto se había vuelto completa y monstruosamente aterrador. Al otro lado de la puerta, el elfo doméstico Creature se retorcía en el suelo, aplastado por mi presencia. Sentía sus órganos triturándose y su cerebro golpeado por hierros candentes. Walburga no lo pasaba mejor. Incluso en su retrato, la magia se resquebrajaba, y ella, desde su interior, parecía ser devorada por un vacío. Incluso Andrómeda, a mi lado, luchaba por respirar, como si un infarto fuera inminente. Extrañamente, las secuelas de ese día la atormentaban de nuevo. Su útero palpitaba, forzado a ovular, su clítoris se erguía y su sexo se humedecía sin control. En su mente, solo quedaba un miedo instintivo hacia mí y una imperiosa necesidad de postrarse en el suelo, esperando ser fecundada por un ser superior. Ni siquiera hay tantos magos en este país que merezcan que me detenga a considerarlos, y menos aún unas cuantas familias insignificantes que no se acercan ni en lo más mínimo al nivel de quienes ya enfrenté. Mi voz estalló como un rugido de bestia antinatural, tan profundo y aberrante que distorsionó la percepción de los presentes, como si el espacio mismo se retorciera a su alrededor. Tras pronunciar esas palabras, mi aura comenzó a replegarse lentamente, disipándose con la misma intensidad con la que se había manifestado. Me giré hacia otro lado, dejando que el silencio pesado tomara la escena. Sí, mi actuación había sido exagerada, pero no por eso innecesaria. Walburga temblaba, acorralada en una esquina de su propio retrato, reducida a poco más que un espectro vencido por el miedo, pero claro, y liberar tal poder iba a atraer atención. Afortunadamente, ya había preparado contramedidas. Un clon mío se dirigía hacia la antigua guarida de los cazadores furtivos que nos habían atacado antes, listo para desplegar una energía similar y así distraer a Dumbledore, que se aproximaba. También había sellado el retrato de Phineas para evitar que delatara nuestra ubicación. Si lo hubiera hecho, ya sabrían que el epicentro del caos era la Casa Black. Esos cazadores ya estaban fuera de juego. Resultaron ser el mismo grupo que Tonks y yo enfrentamos en aquella misión por la que fuimos condecorados. Los mismos que asesinaron a Ted. Extraje información útil de ellos y puede que pronto los visite de nuevo. Tal vez le dé a Tonks su merecida venganza. Curiosamente, eso también me hizo recordar por qué los atacantes en Brasil me resultaban familiares. También eran traficantes, aunque de otra red. Mi habilidad profética me estaba advirtiendo todo el tiempo, pero aún no sé cómo interpretarla con claridad. Tengo que aprender a leer ese sexto sentido. Volviendo al presente, observé cómo Walburga comenzaba a recobrarse lentamente, al igual que Andrómeda, que temblaba aún a mi lado. Le tomé la mano con firmeza y lancé un calma suave sobre ella. Parece que no me había controlado lo suficiente, pues su voz sonaba ronca al agradecerme, y se esforzaba por ocultar lo mojado de la parte inferior de su vestido, aunque no parecía haber perdido el control de su vejiga. Por precaución, le entregué un vaso de agua por si se deshidrataba. Antes de volver mi atención a Walburga, agradecí en silencio que la mansión Black tuviera defensas tan robustas. Sin ellas amortiguando mi poder, mi presencia habría causado una catástrofe real entre cualquier criatura viviente cercana a señora Black, y no solo tengo como compañera a su sobrina nieta, también tengo a su sobrina. Y muchas otras mujeres.
Herederas, brujas poderosas, oscuras, luminosas, hijas de mugles, como le gustaba a su sobrina renegada. Solté una breve risa, acariciando con ternura el cabello de Andrómeda mientras se recuperaba. Mujeres de todas las castas, según su visión y inferiores o superiores, da igual. Todas fortalecen a mi familia. ¿Cree en la pureza? Bien. Entonces debería comprender que lo que estoy construyendo no tiene parangón. Me giré para mirarla con astucia, y continué. ¿No es acaso eso lo que su familia siempre ha buscado? ¿Relaciones, poder, herederos fuertes? Piénselo. Si ignora el pequeño detalle de mi vínculo con madre e hija y podría permitir que la familia Black resurja. Y no con cualquier heredero. Con varios, poderosos, respetados y temidos, además de tener un fuerte respaldo, yo. Solo necesito su cooperación para restaurar a Andrómeda y animadora al árbol familiar. Todos nuestros hijos llevarán el apellido Black y lo llenarán de gloria. La situación había dado un giro brutal. La bruja del retrato, antes altiva e implacable, no podía ocultar ya sus emociones. El miedo se mezclaba con un asombro casi reverente. Me miraba como si viera un monstruo con piel humana, que quizás lo fuera pero también como si ese monstruo fuera su única esperanza. ¿Qué quieres? Preguntó temblorosamente. No tenía ya fuerzas para imponer autoridad ni mantener una fachada. Incluso un cuadro puede sentir el verdadero miedo cuando frente a él hay una entidad que huele a muerte. Y técnicamente yo realmente tenía parte del poder de la muerte dentro de mí. Ya no dudaba de mis palabras. No sabía si maldecir o bendecir mi existencia. Pero y tal vez, solo tal vez, y aún tenía la posibilidad de ver a su linaje resurgir y dejar que el par de exiliadas fueran un sacrificio a cambio de mi favor, incluso si me entregaran a más mujeres Black, sería aún más provechoso. Convertir a Andrómeda y Tonks en simples fábricas de bebés sería incluso mejor. Así podría tener muchos herederos Black de gran poder. La mirada que me dirigió cambió. Ya no solo tenía miedo, sino también una chispa de esperanza. Quiero que Andrómeda recupere su apellido, dije con voz firme. Que tanto ella como su hija vuelvan al árbol familiar. Y además deseo que Andrómeda se convierta en la nueva cabeza de la familia Black. Andrómeda jadeó de sorpresa. Esa parte no la esperaba. Había creído que venía solo a reclamar la herencia perdida y no a tomar el trono de la familia. No hay mucho que pueda hacer en mi estado, respondió Walburga, pensativa, pero ¿y si logras traer a mi hijo? Él, como jefe actual, podría autorizarlo y sabía que eso vendría. No importaba. No se preocupe, dije, mientras mi varita tallaba un intrincado círculo mágico a mis pies, las llamas dejando un leve resplandor rojizo. Tengo mis métodos. Solo necesito su cooperación, para facilitar el proceso. Capítulo 338. El llamado Black. Entonces, ¿y solo debo dar mi aprobación? Preguntó Walburga con evidente confusión, observando cómo seguía dibujando un complejo círculo lleno de runas y escrituras antiguas prácticamente. Este ritual permitirá que Andrómeda regrese oficialmente a la familia y reclame el liderazgo de la casa Black, dado que no hay verdaderos herederos puros disponibles. Solo hay descendientes de otras ramas y, bueno, y Sirius, pero en su estado actual, dudo que se oponga, expliqué con serenidad. Andrómeda me miraba con curiosidad, arada en el centro del círculo, magnetizándose mientras yo continuaba. Este hechizo notificará mágicamente a todos los miembros vivos con derecho a herencia. Si desean competir por la posición, deberán hacerse presentes. Si se niegan, ejercerán cierta presión sobre Andrómeda, pero confío en que ella podrá resistirla, dije al tiempo que concluía los grabados. Con mi varita, señalé puntos estratégicos del círculo, haciendo que llamas negras se encendieran sin consumir el suelo ni emitir calor. Y lo más importante, y los espíritus de la familia Black. Cualquier alma que no haya trascendido más allá de la muerte podrá manifestarse, ya sea para reconocerla o para oponerse. Es ahí donde entramos nosotros dos. Walburga, es posible que su alma real aparezca, y utilizará su retrato como ancla. Tendrá más poder que los demás, y también recibirá los recuerdos que usted ahora conserva. Úselos bien y recuerde nuestro trato. En ese momento, no dude en apoyar a Andrómeda. En cuanto a mí, y yo me ocuparé de los espíritus hostiles, dije, alzando la varita de jarjacha que traje de mi clon en Castelobruxo. Era la mejor herramienta para tratar con lo espiritual. Esto era algo serio. Finalmente, vertí en el círculo una jarra de sangre. Mezcla de Andrómeda y Tonks. Sangre de la familia Black. Con eso, el respaldo mágico de la casa, la aprobación del retrato de Walburga y mi poder potenciador, el ritual comenzó.
Las llamas se apagaron brevemente, para luego encenderse de nuevo con más intensidad. El círculo brilló con fuerza, cada línea y símbolo resplandeciendo con una luz ancestral, mientras la magia del ambiente era absorbida y redirigida como un vórtice hacia el corazón del ritual. Empezamos. Andrómeda, prepárate, anuncié, mientras comenzaba a recitar el conjuro y caminar lentamente alrededor del círculo, apuntando con la varita al suelo. Andrómeda se irguió, cerró los ojos, y comenzó a fortalecer sus defensas mentales, sellando su mente con oclumancia, sabiendo que lo que vendría sería una prueba intensa. La iluminación de la sala se atenuó por sí sola. Creature, que ya no se atrevía a aparecer, sintió cómo el lugar entero se volvía gélido. Pero también sintió cómo el poder acumulado de generación tras generación de la familia Black se hacía palpable, lo que lo hizo dudar aún más si debía mostrarse y presenciar tal acontecimiento. Walburga, incluso desde su retrato, percibía cómo su lienzo dañado por mis actos anteriores se fortalecía poco a poco junto al ambiente. Andrómeda, por su parte, se sentía imbuida de poder y aunque también enfrentaba un sutil rechazo, reflejo mágico de su anterior expulsión de la familia. Pero era soportable. Está comenzando, y murmuré, mientras elevaba la varita y reunía aún más poder, preparado para lo inevitable. Mientras tanto, en otros lugares en Azkaban, 2 prisioneros fueron golpeados por una oleada de magia antigua que los atravesó como un relámpago silencioso. Sin palabras, supieron lo que sucedía. Alguien en la casa Black estaba reclamando el título de cabeza de familia. Sirius Black lo sintió de inmediato. La imagen de su prima Andrómeda, clara y firme, se proyectó en su mente. Al principio creyó que era una alucinación más pero esta vez, era diferente. Él era el actual jefe de la casa, al menos en el papel. Y eso hizo que el llamado fuera más fuerte. Pero, tras un instante de reflexión, comprendió que ya no le importaba. Había aceptado su castigo. La posición en la familia le era irrelevante desde hacía años. No odiaba a Andrómeda. Al contrario, le parecía una de las pocas con juicio propio. Tras pensarlo un poco, decidió que no valía la pena intentar escapar solo para enfrentar esta disputa. Si ella quería esa carga y que la tomara. Internamente, en ese rincón húmedo y silencioso de Azkaban, Sirius Black renunció a su título. Y lo hizo con una pequeña sonrisa amarga. Bellatrix, en cambio, fue presa de la locura. La rabia la invadió al ver a su hermana una traidora, una desgastada, una amante de sangre sucia intentando tomar el control de la sagrada familia Black. Aquello era impensable. No entendía cómo era posible pero no podía permitirlo. Gritó, maldijo, se retorció en su celda, negándose a aceptar lo que ocurría. No podía intervenir físicamente, pero su voluntad era suficiente. Rechazó con todas sus fuerzas la ascensión de Andrómeda, vertiendo en ese rechazo todo su odio, todo su desprecio, toda su locura. Y así, las piezas se movieron. En la mansión Malfoy, Narcisa se preparaba para una reunión del Círculo de Sangre Pura cuando, de pronto, dejó caer lo que tenía entre manos. Una oleada de información irrumpió en su mente, tan intensa que la dejó paralizada por unos segundos. Estaba confundida, alarmada, y asustada. Cuando por fin logró comprender lo que acababa de ocurrir, salió corriendo por los pasillos, su vestido ondeando tras ella. Lucius. Lucius. Gritó, irrumpiendo en el estudio de su esposo. Lucius frunció el ceño con fastidio al ver cómo su pluma manchaba la carta que estaba escribiendo. Pero Narcisa no se dejó intimidar por su tono. Aún jadeando, con los ojos muy abiertos, replicó con urgencia. La casa Black. Alguien está reclamando el título de cabeza de la familia y lo está logrando. Narcisa, Lucius se levantó de golpe, olvidando por completo su molestia. ¿Qué demonios estás diciendo?, preguntó, ahora realmente preocupado. Hace apenas un momento y algo, una llamada mágica y llegó a mi mente. Me decía que alguien estaba reclamando el liderazgo de la familia Black. Se nos convocaba a todos los miembros directos para presenciarlo o emitir nuestro voto, ya sea de aprobación o rechazo. Solo tenemos una hora, explicó lo más claramente que pudo, a pesar de su agitación. ¿Quién está haciendo eso? ¿Quién se atrevería? Lucius la miró con incredulidad. Él jamás había dudado de Narcisa, no públicamente, al menos si sabía reconocer cuando algo la sacudía de verdad. La familia Black estaba en decadencia, sí, pero su herencia aún tenía un peso considerable y él ya contaba con que su hijo Draco, sin competencia directa, acabaría reclamando esa herencia.
La idea de que alguien estuviera a punto de arrebatársela encendió una alarma en su interior. Creo que vi a mi hermana, dijo Narcisa, aún perpleja Bellatrix. ¿Escapó de Azkaban?, preguntó, ahora con un dejo de verdadero pánico. La idea de que su cuñada estuviera libre era mala, pero lo que realmente lo inquietaba era lo que eso podría significar. Que alguien más, alguien mucho peor, también hubiese regresado. No, Andrómeda, aclaró Narcisa. ¿Andrómeda? ¿La que se casó con ese sangre sucia y fue desheredada? Suspiró aliviado, y aunque su desconcierto no disminuyó. ¿Cómo demonios podría ella reclamar algo? No lo sé, confesó Narcisa, pero es real. Lo siento en mi magia. Si completa el ritual, no solo será reincorporada y será reconocida como cabeza de la familia, y la línea principal pasará a ser la suya. Recházala. Tú tienes más derecho que ella. Fuiste aceptada, ella fue repudiada. Tu voto debe pesar más. Lucius dio un paso hacia ella, alarmado. Ya lo hice, replicó Narcisa con tensión, pero no basta. Solo puedo dar mi voto en contra. No puedo impedirlo y no tengo idea de cuántos más la están apoyando. El silencio cayó por un momento en el estudio, solo interrumpido por la respiración entrecortada de Narcisa. Lo que ambos sentían era claro. Si Andrómeda tenía éxito, el legado Black ya no sería algo que los Malfoy pudieran reclamar. Y eso, para Lucius, era intolerable. Debemos ir a detenerla. Si alguien debería reclamar el puesto de señora de la casa Black, deberías ser tú, dijo Lucius, impaciente. No, respondió Narcisa con debilidad. No, repitió Lucius, desconcertado por la negativa. Sabía bien que su esposa comprendía sus ambiciones y, hasta ahora, nunca había estado en contra de ellas. Al casarme con la familia Malfoy, perdí mi derecho a heredar el título de cabeza. Ese llamado me lo dejó claro desde el principio. Pero también me dijeron que, si hay otros posibles herederos, pueden competir y si se presentan antes de que el tiempo acabe. Lucius entrecerró los ojos, atando cabos. Draco, exclamó de pronto. Tenemos que ir a buscarlo a Hogwarts y llevarlo a la casa Black, dijo, ya rebuscando entre los frascos de polvos Flu. Esto era urgente. Primero, no podían permitir que la fortuna Black cayera en otras manos. Segundo, tal vez Draco podría reclamarla antes de lo esperado. Pero lo más importante, ese legado no debía salir jamás de la esfera Malfoy. Lucius intentó usar directamente la red Flu para contactar la única chimenea activa en el castillo, la del despacho de Dumbledore. Pero la conexión estaba sellada. Maldijo al viejo por hacerle perder tiempo. Cada segundo que pasaba podía inclinar la balanza en contra. Cambió rápidamente a una chimenea en Oxmeade y, sin esperar más, él y Narcisa atravesaron las llamas con urgencia, decididos a recoger a Draco lo antes posible, sin importarles reglas ni protocolos. Después de todo, Lucius aún era miembro del consejo escolar. «Harry, ¿estás bien?», preguntó Ron, al ver que su amigo parecía mirar hacia todas partes. ¿Escuchaste otra vez la voz? Cierta preocupación tragó saliva. «Harry, ¿estás bien?», preguntó Ron al ver que su amigo miraba a su alrededor como si esperara encontrar algo. ¿Escuchaste otra vez y la voz? Harry tragó saliva antes de responder. No, y bueno, sí. Pero esta vez fue distinto. Sentí como si alguien me llamara y a reclamar algo. Como si alguien estuviera tomando algo que podría haber sido mío, dijo con el ceño fruncido. Me decía que fuera a la casa Black. ¿La casa Black?, repitió Ron. ¿Qué crees que me está pasando?, preguntó Harry, visiblemente perturbado. Otra voz en su cabeza. Otro misterio que no entendía. ¿Qué es exactamente la casa Black? Creo que era una familia de sangre pura, y Ron intentó recordar, forzando la memoria. Mis padres la han mencionado, creo, pero no sé mucho más. Tal vez deberíamos contárselo a Dumbledore, dijo Ron, razonando rápidamente. Puede ser cosa del heredero otra vez, algún truco o una trampa. Si lo está intentando de nuevo y quizás podamos atraparlo esta vez, añadió con un dejo de emoción, al pensar que su investigación hasta ahora estancada finalmente podría avanzar y brindarles el reconocimiento que tanto deseaban. Tienes razón. Vamos, asintió Harry. Como ahijado de Sirius Black, actual jefe de familia, Harry tenía una débil oportunidad de herencia de la familia. No era descendiente directo, pero su conexión era suficiente como para que el llamado lo alcanzara, y aunque con menor intensidad que a aquellos con sangre Black más pura. Por desgracia para Harry y Ron, no pudieron encontrar a Dumbledore. El director había salido de Hogwarts debido a mis acciones anteriores. Tampoco lograron descubrir nada sobre la familia Black.
Al explicar lo sucedido a la profesora McGonagall, y preguntarle por el director, ella palideció visiblemente, ordenando a Harry ir directo a la enfermería mientras ella misma salía de inmediato a buscar a Dumbledore. Antes de marcharse, se cruzó con Snape, y con tono urgente le informó sobre lo ocurrido y justo cuando Narcisa y Lucius atravesaban los terrenos de Hogwarts, exigiendo ver a su hijo. Draco, por su parte, también había escuchado el llamado. A diferencia de Harry, él comprendía bien lo que significaba. Y preocupado por lo que pudiera estar pasando, se encontraba buscando a su jefe de casa, decidido a pedirle permiso para marcharse y que avisaran a sus padres cuanto antes. Fin del capítulo 338.